crustáceos que es evidentemente un grupo acuático, ¿ya? Que su mayor diversidad se encuentra en el ambiente marino. Sin embargo, hay algunos que son de agua dulce y los menos terrestres, como por ejemplo crustáceo terrestre, el caracol no, ese es agua dulce. El chanchito. ¿Ah? No lo entiendo. Cefalotórax. Chanchito de tierra, dijeron, ¿o no? ¿Ya? ¿Cómo diferencio un crustáceo de un insecto? Con los tagmas, con las patas, y además tienen dos pares de antenas y los apéndices son biraneados. Son dobles. ¿Se acuerdan cuando vimos en el práctico la aleta natatoria? ¿Se acuerdan qué era eso? ¿O no? ¿No se acuerdan? Ahí. Eso. La aleta natatoria era esta, ¿cierto? Que tenía 5 lóbulos. El central, llamada Telson, y los otros 4 urópodos. Ahí se ve claramente que los apéndices son biraneados, porque son dobles. ¿Ya? En la gran mayoría de los apéndices se ve, ¿ya? Pero ahí donde se puede ver muy claramente. En los insectos y en los miriápodos, los apéndices son uniraneados, con una sola rama. Los que son acuáticos respiran ya sea marinos o dulceacuícolas por branquias. ¿Y cómo respiran los de tierra entonces? ¿Cómo está? Me escribieron. Frase llorar. ¿Quién dijo eso? ¿Quién le tiene culpa a él? Pulmones. Pero esos son los arácnidos. Esto es un crustáceo. ¿Usted ha visto un pescado que pueda respirar? Hola, Frank. No, pero es que Ah, para la respiración en el agua tiene branquias, pues, pero terrestre. La antena. Toma aire afuera. Hacen así. Por simple difusión. Tan simple como. igual que lo... ¿Ya? Todo digestivo completo. Sexos separados y dimorfismo sexual. ¿Ya? En la especie que nosotros vimos en el camarón de río, no era muy evidente el dimorfismo sexual, pero hay diferencias a nivel, por ejemplo, de los pleópodos. ¿Se acuerdan cuáles eran los pleópodos o no? ¿Ah? Que aparecía en el control, dicho sea de paso, del laboratorio. Y me queda claro que no tenía ni idea. Los apéndices abdominales. En el macho, los apéndices abdominales, los pleópodos, el primer par de pleópodos, que eso lo dijimos en el práctico, tenía una funcionalidad en la salida de los gametos masculinos al exterior. Mientras que en la hembra, los pleópodos, los apéndices abdominales, funcionan o participan en la retención de los huevos. ¿Ya? Sí, ahora se acuerdan. ¿Ya? Del huevo fertilizado emerge una característica larguita que se llama la nauplius. ¿Ya? Que es este. Huevo fecundado nauplius, la cual empieza progresivamente a metamorfosear, a cambiar su forma, hasta transformarse finalmente en un adulto. No adulto. Esto lo vimos en el práctico, ¿cierto? No vamos a volver sobre este tema. Se aprecian claramente de aquí hacia allá el tagma cefalotorácico y de aquí hacia acá el tagma abdominal.
¿Cómo se llamaba la zona dorsal del exoesqueleto? Tergo. Tergo. La zona ventral, Externo. externo. Y las laterales, Pleura. bien. Notable. ¿Ya? Ya, bueno. Vimos y también lo vimos en el práctico, los apéndices bucales, que eran el tercer par de maxilípedos, segundo par de maxilípedos, primer par de maxilípedos, segundas maxilas, primeras maxilas y finalmente esas que tenían una puntita blanca que eran las mandíbulas. ¿Recuerdan? ¿Ya? Aquí, algo que no se veía tan bien cuando hicimos la disección, que particularmente los crustáceos, la zona lateral del tergo, que en nuestro grupo lo hicimos levantar esa parte, la zona lateral se llama branquiosterguito. Branquiosterguito. ¿Y por qué se llamaba así? Porque internamente se ubicaban las branquias, que están asociadas a las patas. Es decir, cuando los crustáceos caminan, favorecen la oxigenación de las branquias. Es decir, pueden respirar mejor. ¿Ya? Esta es una vista lateral. Ahí está el abdomen, y ahí está el cefalotórax, ahí está el ojo. Branquiosterguito. Los atelocerata, un solo par de antenas, ¿ya? Y reúne esta división a los hexápoda y a los miriados, que incluye a los 1000 pies y a los 100 pies. ¿Este es un 1000 o un 100? 1000. Total. ¿Ya? 7 cosas. El ojo, ¿ya? Además hay otra diferencia. Los 1000 pies son fitófagos o saprófagos. Se alimentan de pequeñas algas, pequeños vegetales o materia en descomposición. ¿Ya? Mientras que los 100 pies son carnívoros. Entonces se han visto que estos monos que hay en Madagascar, que son los lemures, ¿conocen los lemures? ¿Lo han visto? ¿Ah? Sí, señor. ¿Ya? Una especie en particular de 1000 pies que ellos tienen ahí, lo utilizan para dos cosas. Los agarran a estos bichos y como no son agresivos, liberan una sustancia, no sé cuál es, que produce o favorece que no los piquen los mosquitos. ¿Ah? Una especie de repelente, pero además produce un estado de jolgorio en los bichos y entran como en una, como que quedan medio volados. Cuidado con salir a buscar una de estas cuestiones, levantar las piedras y, ¿ya? Exacto. ¿Ya? Vamos a hacer un control de psicotrópicos. Agárrelo. Traiga algún té, alguna cosa. ¿Ya? Muere de viejo, güey. Se ve claramente ahí el exoesqueleto y la formación ahí de esto. ¿Ya? Ahí está otra. Respiran a través de tráqueas, 2 tagmas, cabeza y el cuerpo, y expresión también a través de túbulos de mandíbula. Finalmente los hexápodas, que tienen 3 tagmas, cabeza, tórax y abdomen, esto es una pulga, ¿cierto? ¿Ya? Y estos bichos son particularmente, como son tantos, los artrópodos en general son, pongamos un número, 1.200.000 especies, por dar un número. Y los insectos por sí solos son 1.000.000. Muchos. Entonces, están, igual que las suegras, metidos en todo. ¿Ya? Están metidos en todo. En todos los ecosistemas hay insectos.
y artrópodos en general. Y eso posibilita o influye directamente en que estos bichos participan en las cadenas tróficas y mantienen, conjuntamente con otros animales, las cadenas tróficas, como digo, y la vida sobre el planeta. Basta pensar que los artrópodos, y específicamente los insectos, polinizan las plantas. Sin polinización no hay alimento. ¿Ya? Alimentos que nos alimentan y alimentos que sirven para degustar y chanchar, como por ejemplo el chocolate. Única y exclusivamente polinizado por un tipo de mosca particular. Sin esa mosca no hay chocolate. ¿Ya? Así que, pero también otros insectos son portadores y actúan como vectores de enfermedades, como las pulgas, que en la Edad Media casi hicieron desaparecer a nuestra especie por la inoculación, por la picada de una bacteria, ¿cierto? La Yersinia pestis, que casi diezmó nuestra población. ¿Ya? Y otros son considerados plagas, ¿ya? Algunas cosas ya las hemos conversado, así que tal vez esta característica ha posibilitado el éxito de los artrópodos y específicamente de los insectos. Se alimentan prácticamente de cualquier cosa. Y eso es una ventaja. ¿Ya? Respiran a través de tráqueas, los terrestres, y los que son acuáticos a través de branquias. Túbulos de Malpighi, la expresión, sexo separado y fecundación interna, hay cópula propiamente. Aquí está el ojo compuesto de los artrópodos. El ojo compuesto se llama compuesto porque está compuesto de un número variable de subunidades. Cada uno de esas subunidades es un ojo. ¿Cómo se llama esa subunidad? Omatidio. 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 Sin H, vamos a Omatidio. ¿Ah? Omatidio. ¿Ya? Cada uno de esos pequeños ojos es un omatidio. Y el insecto B, aquí hay un esquema de un omatidio, ahí está, tiene un lente y tiene una conexión nerviosa que lleva esa información hacia un centro que procesa y forma una imagen. ¿Ya? Ahí arriba hay un insecto con el ojo compuesto y se alcanzan a ver los puntitos allí. ¿Ya? Cada uno de esos se llama un omatidio. Por consiguiente, a mayor número de omatidios, ve mejor. ¿Quién ve mejor? ¿Las hembras o los machos? ¿Quiénes son más mirones? Los machos más mirones. Bien. Los machos. Los machos ven mejor que las hembras porque tienen más omatidios. ¿Por qué? Porque en algunas especies el encuentro del sexo opuesto, en alguna fase de ello, es visual. ¿Ya? En otra fase es química. Las hembras producen lo que se llama una feromona que atrae a las hembras. O sea, la hembra produce una feromona que atrae a los machos. ¿Ya? Muchas polillas que son plagas de la agricultura, el hombre ha sintetizado artificialmente esas feromonas de atracción y coloca trampas para que los machos crean que son hembras. Que se muerta. Como le pasó a Ronaldo, una cosa parecida. No filtré bien. Aquí están las piezas bucales características de un insecto tipo que es la langosta. Está el cripio, el labro, las mandíbulas, las maxilas estas verdes y finalmente esto morado, el labio que va a cerrar la cavidad interna, la cavidad bucal por la parte inferior.
clípeo, labro, mandíbulas, maxilas y el labio. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí está nuevamente una langosta y las distintas modalidades de alimentación que tienen los artrópodos y específicamente los insectos les permiten modificar su armadura bucal y alimentarse tanto de líquidos como de sólidos. Este se alimenta de sólidos, son típicamente fitófaros. La gran mayoría de los insectos son fitófaros. Se alimentan desde las raíces de una planta hasta los frutos. ¿Ya? Pero hay muchos que se alimentan de líquidos, como por ejemplo, este es el esquema de una abeja de miel. ¿Cómo se forma eso? Porque esta estructura amarillita, que la langosta es de esta forma, esta es la maxila, en una abeja de miel, vean lo que pasa, se alarga. Esta estructura, que es bien compacta en una langosta tipo, ¿qué le pasa acá? Se alarga. Y cuando una abeja introduce su probóscide, su trompita dentro de una flor, esto se fusiona y forma como una especie de tubo y succiona el néctar. Una mariposa solo se alimenta por esto amarillo, que forma un tubo que la mariposa introduce dentro de la flor y succiona a través de esto. Como quien se toma una bebida con una de estas bombillas, una cosa parecida. Solo una pieza, no tienen ni esto rojo, ni esto verde, solo tienen esto, ni esto tampoco. Y esta es la representación de un zancudo, de una hembra de zancudo, que son las hembras. Fíjense qué es lo que pasa con todas las piezas bucales, están todas, la roja, la amarilla, la verde, la celeste, pero todas delgadas y alargadas. Prácticamente hacen indetectable cuando lo pica a uno un zancudo, no se da cuenta muchas veces. ¿Ya? Y todo esto funciona formando un tubo muy delgado que la hembra se posa y puede succionar. Esta característica y el hecho que los insectos prácticamente tienen una alta tasa de fecundidad, es decir, una hembra coloca 100 huevos, por así decirlo, y los 100 huevos van a eclosionar y probablemente 98 van a llegar a ser un adulto. Constituyen elementos que, y otros por supuesto, que han posibilitado que este grupo sea tan exitoso para tener 1 millón de especies y tener una antigüedad de 500 millones de años. Se extinguieron los dinosaurios y los insectos siguieron ahí. Cuando apareció el DDT, ¿han escuchado el DDT? ¿No? DDT. El DDT fue un compuesto químico que se utilizó, que crearon los alemanes, o por ahí en Europa, digamos, no estoy seguro que sean los alemanes, y que cuando se creó por ahí por 1939, dijeron, aquí se acabaron los insectos. DDT se acabó. Hoy día el DDT está prohibido porque además tiene efectos cancerígenos. Muchas veces cuando uno ve estas películas de los campos de concentración y a la gente se ve que le están echando unas cuestiones en la cabeza o en todo el cuerpo, eso era DDT, que es cancerígeno. Bueno, en esa época no se sabía. ¿Ya? Y en una primera etapa se pensó que iban a desaparecer los insectos. Bueno, han pasado 60, 70 años y las cosas continúan igual y peor incluso, porque ¿qué pasa? Que los insectos además tienen otra capacidad que también uno debe sumarla al hecho que comen prácticamente cualquier cosa, que tienen una alta tasa reproductiva y que tienen la capacidad de mutar, de cambiar y de hacerse resistente a los insecticidas. Mucho, y por eso pasa una cosa parecida a lo que ocurre cuando uno tomaba de manera indiscriminada antibióticos y se hacían resistentes las bacterias. Los insectos les pasa una cosa parecida, algo más lento que las bacterias sí, pero se hacían resistentes. Entonces el hombre fue cada vez haciendo insecticidas más fuertes, contaminando el agua, contaminando el suelo, etc. Así que eso no es menor, ¿ya? Los insectos, como ya hemos visto, crecen
a través de lo que se denomina una metamorfosis, que específicamente en los insectos es de dos tipos. Una metamorfosis ortometábola o completa que incluye las fases de huevo, larvas, pupa y adulto, como por ejemplo la mariposa. Y la otra modalidad es la metamorfosis incompleta o hemimetábola, que incluye las fases de huevo, ninfas y adulto. Un ejemplo como las vinchucas. Aquí, metamorfosis incompleto, huevo, ninfas, 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de la especie, y el adulto. Metamorfosis completa, huevo, larvas, pupa y adulto. ¿Cuál es más mejor? ¿La completa? ¿Por qué? Porque es completa. Y la otra es incompleta. ¿Se desarrollará? ¿Ah? ¿Cuál es la pupa? ¿Qué es la pupa? Como una bolsita. ¿Qué significa? Viste que la mariposa se queda como en una... Ninfa. Se queda pegada. Huevo, ninfas, La mariposa antes de salir. adulto. ¿Sí? Como un ¿Cuál es capullo. mejor? ¿Qué corazón? La metamorfosis completa. ¿Por qué? Gracias. Porque estos, los estados juveniles e inmaduros, comen absolutamente distinto a lo que comen, mientras que en la metamorfosis incompleta, estos bichos comen lo mismo que el adulto. Las vinchucas, que hemos conversado, los vectores de la enfermedad de Chagas, todos los chiquititos, hasta las ninfas de quinto estado, se alimentan de sangre. Igual que los adultos, es decir, hay competencia por el alimento. Mientras que la mariposa, todos conocemos, las larvas de mariposa son fitófagas, se alimentan de hojas. Los adultos ya vimos que se alimentan a través de la bombilla solo de néctar, de líquido. Entonces, unos comen en este lado y otros comen en el otro. No hay competencia por el alimento, así que es mejor. Y la evidencia es que los grupos más abundantes y más diversificados de insectos tienen... Metamorfosis completa. ¿Cuáles son los insectos más diversificados, los más abundantes? Los coleópteros. ¿Conocen los coleópteros? Las chinitas, los pololos, los escarabajos. Todos esos son el grupo. Si los insectos son 1 millón de especies, los coleópteros son 400.000 especies. Muchos. Muchos. ¿Ya? Las garrapatas son... No son insectos. La garrapata no es un insecto y no tienen metamorfosis ni completa. ¿Ya? Pasan por una metamorfosis también. Como pasan de... Sí, pero no, ahí no hay metamorfosis ni completa ni incompleta. Esto es única y exclusivamente en insectos. Aquí hay los distintos órdenes y ahí están los ejemplos, los nombres vernaculares húngaros. Los sifonápteros son las pulgas, ¿ya? Isópteros las termitas, himenópteros las abejas, las avispas, las hormigas, los tirápteros, los piojos, ¿ya? Piojos, los conocen. Tanto los piojos de mamíferos, nosotros, como los piojos de las aves, los piojitos. Hemípteros, donde están los chinches, los pulgones, que aparecen en primavera, los brotes de las plantas, las vinchucas, coleópteros, los escarabajos, los pololos, lepidópteros, mariposas y polillas también, y los dípteros, las moscas, los zancudos, los panos, todo eso. Y para terminar, algunos tal vez de lo que de alguna manera hemos conversado y hemos comentado, tal vez los más peligrosos dentro de los insectos, básicamente por el hábito hematófago de las hembras. Aunque en las vinchucas, como la triatoma infesta, el macho y la hembra se alimentan de sangre. Pero en todos estos otros, solo las hembras son hematófagos, los machos. Triatoma infesta, que ya hemos conversado varias veces, que es el vector de la tripanosomatosis causante de la enfermedad de Chagas, una enfermedad complicada aquí en Chile.
Las especies de anófeles que transmiten el plasmodium, que hay 5 tipos de plasmodium causantes de la malaria, que probablemente es la enfermedad más grave que afecta al hombre. Ya mueren millones de personas, particularmente niños, cada año de malaria. Es una enfermedad que ataca preferentemente regiones pobres del planeta, África, diezmada por malaria. Aedes aegypti, el zancudo que está de moda últimamente, básicamente porque transmite arbovirus, que dentro de los que destaca el dengue, son millones también de personas afectadas por dengue. Hay 4 serotipos de dengue, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es el riesgo? Que si una persona contrae dengue producto de la picada de una hembra de aedes, se hace inmune a ese serotipo de dengue. O sea, no le da más serotipo 1, por ejemplo. Pero ¿dónde está el riesgo? Que si esa persona va a un lugar donde hay circulación viral de otro serotipo, 2, 3 o 4, puede desarrollar lo que se denomina un dengue más grave y que puede desembocar en la muerte. ¿Ya? Chikungunya, Hice un trabajo que es, para la no es operación de mortal, zoonosis pero del dedo. produce Yo hice como una un video. dolor articular de meses. No sé si les comenté una anécdota, o sea, más que anécdota, una situación real que la primera persona, ¿no le conté esa historia? No. Ya tantas historias que... chikungunya, el primer chileno que se detectó con chikungunya se lo agarró en República Dominicana, que era una enfermera de Puerto Montt, que fue de vacaciones probablemente con el marido o el amante, no sé, eso no lo voy a meter, ¿ya? A República Dominicana, y justo había un brote de chikungunya allí, y la señora, su marido, no sé, se agarró chikungunya en febrero. En agosto, y lo sé bien porque por un asunto X conocí a la médica, era una señorita que diagnosticó el caso de chikungunya. Era agosto y la persona todavía tenía dolores articulares. Agosto, mes 8 meses, o sea, 6 meses habían pasado y todavía dolores. ¿Ya? Zika, complicado por la asociación que descubrieron los brasileños de mujeres embarazadas en el primer trimestre que contrajeron Zika y que tuvieron niños con microcefalia, ¿cierto? Y también Zika en otros lugares como toda la Polinesia francesa, de estos síndromes de Guillain-Barré con todo este compromiso neurológico. Fiebre amarilla en el verano, que murieron los chilenos en Brasil, ¿se recuerdan? Con fiebre amarilla, y que es tal vez una de las enfermedades, como todas en realidad, pero son más desconocidas, pero esta es la representación viva de cómo aparecen las enfermedades. La generación espontánea no existe. No existe la generación. ¿Cómo aparecen las enfermedades? Porque es el hombre que invade ciertos ambientes. ¿Ya? Por alimentación, por habilitar áreas de cultivo, etcétera, etcétera. Entonces, el hombre invade allí y queda expuesto a virus que circulan de manera natural entre los animales. ¿Cuál es el reservorio natural de la fiebre amarilla, del virus de la fiebre amarilla? Los monos. Los monos. El hombre invade allí y queda expuesto a que lo piquen los zancudos que pican a los monos. Que no son aedes, son otra especie, Hemagobus. ¿Ya? ¿Y cómo llega el virus a las ciudades? Porque las ciudades van creciendo, van creciendo, van creciendo, y los monos se meten a las ciudades muchas veces. Y hay Aedes aegypti en las ciudades porque es un bicho urbano,
se infecta y después viene y pica a una persona y aparece la fiebre amarilla urbana. ¿Ya? Cool Experience, que es el típico zancudo que hay aquí en la playa, que es una especie cosmopolita y que transmite una serie de virus, pero tal vez este es el más delicado, el virus del West Nile, que produce, por lo menos en Estados Unidos, todos los años como 2.000 muertos. ¿Cuál es el riesgo de que llegue a Chile? Alto. ¿Por qué? Porque ¿dónde se aloja y dónde se replica el virus? En las aves, específicamente en las aves migratorias, que Chile recibe a lo largo de toda su costa, muchas. ¿Que vienen de dónde? Del hemisferio norte, donde hay circulación viral. Y por eso cuando aparecen aves muertas, el SAC va inmediatamente y muestrea esas aves muertas de fiebre aviar, de influenza aviar y de West Nile, inmediatamente. ¿Ya? Virus del West Nile, del Nilo del Oeste. ¿Dónde apareció? En el Nilo Oeste, fíjense ustedes, en África. Y de allí ha ido avanzando a Europa, América del Norte, llegó en 1994 o 98. Y la primera vez que se detectó virus del West Nile en América del Norte fue en Nueva York, en el zoológico de Nueva York. Y la primera ave que murió fue un flamenco chileno. Estaba ahí. Si el chileno es quemado. No podía hacer otra cosa. Un flamenco chileno primero. Y los simulios que vimos también, las oncocercas que producen esta ceguera. ¿Ya? Recordar entonces la importancia de la metamerización que conversamos antes y bueno, toda la morfología de los cromos y los anélidos. Recuerde la diversidad de estos bichos, que es lo más abundante que tenemos acá. ¿Ya? Así que nos vamos mucho. Antes de